Buenas noches, chicos. Esperando que se encuentren bien. Vamos ya a empezar con la clase del día de hoy. Recordarles, por favor, que no se olviden de registrar la asistencia y arrancamos continuando con las clases anteriores sobre la unidad 3, que son colecciones. El día de hoy vamos a hacer un ejemplo práctico que pueda utilizar las diferentes operaciones básicas o funcionalidades de una colección, independientemente del tipo que yo seleccione, sea ArrayList, sea de tipo set, sea de tipo HashMap. Independientemente del tipo de colección, vamos a ir realizando un tipo de operaciones mediante el uso de un menú. Entonces, para acordarnos más o menos qué es un menú, es para poder ingresando una opción, yo realice tal proceso. Entonces, para estas opciones o selecciones que se haga, se va a utilizar lo que es el switch. Es decir, que si en el switch ingreso el valor y si este valor está dado el valor 1 o el valor 0, realice tal opción. Independientemente, cada vez que yo ingrese la opción, voy a decir qué proceso debe de realizar. Adicionalmente, también debería ser un control, el cual me permita cada vez que ya termine de realizar este proceso, yo lo vuelva, ¿sí? O lo vuelva a preguntar qué opción requiere. Entonces, para eso, vamos a crear un proyecto de tipo Java Application, en el cual voy a poner programa, colección, menú, y vamos a agregar. Entonces, lo primero que vamos a tener aquí en mi menú es poder tener las opciones, ¿no? ¿Qué opciones se debería visualizar y qué proceso debería cumplirse? Entonces, para eso, sí, yo tengo que decir qué opciones nomás yo deseo que se visualice. Por lo cual voy a utilizar lo que son los print, system.out.println, en el cual ahí voy a ingresar primero. Debería preguntarle o indicarle seleccione alguna opción. ¿Ya? Luego de eso yo le voy a decir, igual le voy a imprimir todas las opciones que va a tener. La primera opción que va a tener es de llenar o insertar valores a la colección. ¿Ya? Otra opción que vamos a tener es, aparte de insertar, voy a poner listar los valores. ¿Ya? Pero ¿qué voy a poner? Primero le voy a poner 1.insertar, 2.visualizar. Y así voy a ir agregando las opciones primero que se impriman para que el usuario que vaya a ocupar visualice. Otra opción que vamos a hacer es eliminar un elemento. También lo que voy a hacer es eliminar, ¿sí?, el primer valor de la colección. También lo que voy a hacer es buscar o verificar si contiene ese elemento. Si contiene el elemento. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahorita? Solo imprimiendo las opciones, ¿no? Entonces, ¿qué opciones nomás va a visualizarse para yo poder seleccionar dentro de ellas? Entonces, la otra que voy a decir es retornar el primer valor. El otro voy a poner retornar el último valor, ¿sí? Y por último, puedo poner como, se podría decir, 8 no salir, ¿sí? O cerrar. Entonces, ¿qué voy a realizar en mi proceso? Voy a poder insertar, voy a poder eliminar, puedo buscar, puedo
listar y voy a poder verificar si existe ese valor, ¿sí? Que me retorne el primero, que me retorne el último valor, ¿sí? Voy a poder eliminar el primer valor y voy a poder también utilizar o voy a poner otras opciones que sea la 8 para verificar si la lista está vacía. Y también voy a hacer una eliminación completa. ¿Tiene muchas opciones adicionales? Sí, tienen muchas opciones. Pero ya vamos a ir viendo cuáles opciones voy a ir ocupando. ¿Ya? Entonces, para eso, sí, lo primero que yo tengo que realizar siempre en mi proceso es decir, primero créeme un objeto de tipo escáner, objeto de lectura, es igual a un new scanner entre paréntesis, system.in.com. Entonces, ¿qué voy a decir aquí? Estoy dando la orden de lectura para que retorne o solicite o recoja el valor de la opción que yo desee. Entonces, en este caso, yo voy a seleccionar o voy a desear que ingrese la opción 1, la opción 2, la opción 3, dependiendo de lo que yo requiero. Pero cuando yo desee que siempre me pregunte esta opción hasta cuando yo no presione 10, es decir, salir, entonces yo en este caso yo le tengo que decir hágame un proceso o un ciclo repetitivo siempre y cuando no sea la tecla igual a 10. Entonces, en este caso, para hacer este proceso, yo le tengo que utilizar o yo le tengo que generar lo que son los do while. ¿Sí? ¿Por qué utilizo el do while? Porque por lo menos una vez va a ocurrir. Y cuando son los do while, siempre van a decir que va a ocurrir por el valor de falso, ¿no es cierto? O el valor incorrecto. Yo aquí dentro del while, lo primero que tengo que decir es, recójame el objeto de lectura, punto, y next in, ¿sí? Abro, cierro. Entonces aquí lo que estoy diciendo, lo que recoja de la lectura, le voy a realizar. Ahora, ¿qué tengo que decir aquí? Siempre y cuando, ¿qué condición debe de cumplir? Es decir, siempre y cuando sea igual ¿a qué debería ser igual? Chicos, una pregunta, ¿qué debería ser igual el do while para que se cumpla, para que se lo realice? A 10. 10 es para salir, ya estamos claros hasta ahí. Cuando es un do while, ¿qué pasa que se ejecuta o cuándo se ejecuta un do while? Mientras se cumpla una condición. A ver, el while, vamos por el while primero. El while es mientras cumpla la condición, realice tal proceso. Entonces, ¿cuándo se realiza el do while? Aquí el do while, en cambio, dice, realíceme un proceso por lo menos hasta cuando se cumpla la condición. ¿Qué diferencia hay? Que hasta, porque el do while, en cambio, realiza el proceso por el lado contrario. ¿Qué es el lado contrario? El lado que no se genere o el lado de falso finaliza. Entonces, si es falso, finaliza y si no, va a ir cumpliendo. Entonces, yo le voy a poner igual a 10 para que se den cuenta que va a realizar. ¿Sí? Y después de eso, dentro del do while, yo tengo que hacer mi proceso. Ahora, ¿cuál es el proceso que tiene que hacer? Entonces, aquí lo que utilizo es el switch,
es decir, el condicional, el cual me va a permitir realizar el proceso. En este, lo primero que yo tengo que hacer es, en una variable in, ¿sí? Opción, le voy a agregar o le voy a recoger este objeto de lectura, ¿sí? Punto nextIn, punto y coma. ¿Qué va a ocurrir en este do while? Que todo lo que, cada vez que vaya repitiendo, lo primero que va a hacer es recoger este valor. Ahora, si se dan cuenta, yo las opciones que voy a visualizar o las que yo tengo que preguntarle qué opción va a requerir, están fuera del do while. Entonces, esto es lo primordial, que para hacer debe de estar primero dentro del do, porque siempre que solicite la opción o pregunte la opción, le voy a decir, haga el proceso, pero ¿qué proceso? Visualíceme nuevamente el menú, recójame la opción y ahora sí pregunten. Entonces ahí sí utilizo lo que es el switch, ¿sí? Y dentro del switch ingresa la opción. Luego de eso yo le pongo abro, cierro paréntesis y de aquí empiezo con caso 1, 2 puntos, y aquí tengo que hacer el insertar, ¿no? Entonces aquí debería ser la insertar, luego en el caso, luego pongo el break, ¿sí? Para que cierre el proceso, y luego pongo el caso 2. Entonces, si se dan cuenta, el valor que yo ingrese, el valor que yo he ingresado es entero. Entonces, el valor que yo ingrese 1, 2, 3 es el que va a condicionar. Va a haber otro caso que, por ejemplo, es el default. En este caso, el default es de que en el caso que yo no escriba ninguno que tenga aquí en los casos, digamos que solo tengo el del 1 al 2, y si ingreso un caso 3, digamos el número 3, ¿qué va a realizar? Entonces, igual, tengo el default y el break, ¿sí? Entonces, ahí voy a siempre a pedirme, cúmplame tal proceso. Le voy a poner por el momento solo system.o.println, print nada más, y en este le voy a poner caso 1. Luego, ¿qué voy a hacer? En el caso 2, ¿ya? Y en el caso de default. Solo estamos primero probando los procesos. Vamos a mandar a ejecutar. Y si se dieron cuenta, ya me salió la opción. Sí, y ya me titilité el cursor para que ingrese. Voy a ingresar el caso 1 y sale caso 1, si se dan cuenta. Doy Enter. ¿Qué me va a preguntar? Otra vez necesito ingresar la opción. Voy a ingresar la opción 2 y ya paró el proceso. ¿Qué ocasionó o qué pasó? De que le dije, siempre y cuando sea igual a 10, va a ocasionar. Ahora voy a poner siempre y cuando sea menor que 10. Y van a darse cuenta que va a cumplir. Voy a poner primerito, antes de aquí también es para que logren ver. Ingrese la opción, ¿no? Voy a mandar a ejecutar para que haya una diferencia. Y si se dan cuenta que ya dice ingrese. Ingreso 1, salió caso 1. Doy Enter. Igual, ¿qué ocasiona? Ingreso el caso 2 y ahora sí cerró el proceso. Otra vez me pidió, digamos. Ingreso el 3 y dice es el caso por default. Luego, ¿qué me pide? Me pide, digamos que yo ingreso el 10. Caso de defecto, Enter, me va a pedir otra vez el caso y sigue cumpliendo la opción. Voy a poner el caso 11, caso de defecto, y me pide otra vez. ¿Qué está ocurriendo, chicos, aquí? ¿Qué creen que estoy generando el proceso? ¿Un ciclo infinito o un ciclo finito? Un ciclo infinito. Exacto. Tengo primero un ciclo infinito, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cómo le digo que no vaya a un ciclo infinito?
¿Qué condición debería considerar en el while? Sí, en el while. No, en el while, do while. Entonces estamos en el do while. Le estoy diciendo siempre y cuando cumpla una función. La primera función era compararse a igual a 10. Entonces, si se dieron cuenta, lo primero que está pasando es lo siguiente. Yo estoy presionando, ¿sí? Me está pidiendo 2 veces insertar. ¿Por qué creen que me esté pidiendo 2 veces la inserción? Chicos, ¿por qué creen que me pedirá 2 veces la inserción? O insertar un valor. ¿Alguna idea, chicos? Les estoy preguntando en referente solo a lecturas. Vamos con las lecturas. Si se dan cuenta, yo aquí tengo mi escáner. Aquí estoy recogiendo mi escáner, pero aquí también estoy comparando esta recogida de valores. Entonces, si se dan cuenta, estoy haciendo 2 veces solicitándole que ingrese un valor. ¿Sí? Ahora, este valor que yo ingresé aquí, ¿debería o podría comparar en el while? ¿Ustedes consideran que sí podría hacer esto? No, no es cierto. ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque no me dice que estoy creando una variable local, es decir, la variable que está aquí declarada, ¿sí? Si se dan cuenta, la debería declarar antes o previo en la parte superior. Pero ya aquí, al momento de otra vez solicitarle, yo ya no le podría, ¿sí? Declarar, porque ya está declarada globalmente, en primera instancia. ¿Qué es una global y qué es una local? Es que la local solo se ejecute donde están dentro de las llaves, ¿sí? Previas. Pero una variable global viene a ser declarada en forma general. Vamos con esa parte primero, ¿no? Entonces voy a ingresar el valor 1, ¿no? Entonces ahí sí me va a salir nuevamente la opción. Entonces no estoy cumpliendo el mismo proceso. Aquí se dio más cuenta porque ya me pide un valor y acá abajo también me pide otro valor. Digamos, ingreso 1 y ahí sí dice caso 1. ¿Sí? Si se dieron cuenta, ya paró el proceso porque dice la opción ya no es igual a 10. Entonces no está cumpliendo el proceso, entonces se para el proceso, ¿no? Ya no me vuelve a pedir. Ya, vamos aquí nuevamente. Voy a coger y voy a solo a declarar. Voy a ejecutar y se van a dar cuenta. Que ahí sí, lo primero que me va a pedir es la opción. Doy 1 y se cerró. Voy a ejecutar nuevamente. Voy a poner 2 y se cerró. Ejecuto nuevamente y pongo el 10, ¿sí? Y ahí sí va a cumplir la opción y va a repetirse, si se dieron cuenta. Entonces voy a ingresar otra vez 10 y otra vez me va a pedir. Entonces, ¿qué ocasiona aquí? Siempre y cuando sea igual a 10, va a cumplirse y va a repetirse. Ahora sí voy a poner siempre y cuando sea menor que 10. Voy a ejecutar nuevamente el proceso y voy a decir, voy a escribir el 1 y me dice caso 1, si se dieron cuenta, y otra vez seleccione la opción. 2, caso 2, seleccione la opción. Voy por el 3 y me sale el valor por defecto. Voy al 9 y otra vez salió por defecto. Voy al 10 y se sale del sistema. ¿Estamos claros hasta ahí en la opción de menús con repeticiones o ciclos repetitivos? ¿Alguna pregunta aquí, chicos? Si estamos claros, si sabemos cómo utilizar un do while, un while. Sí, que quedó más claro. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o continuemos? Continuamos nomás, Inge.
Ya. Voy a crear ahora sí las funciones o las clases que me van a permitir insertar, visualizar, eliminar, buscar o lo que yo desee. Entonces voy a crear un paquete primero que se llama clases, ¿sí? El nombre que ustedes lo quieran poner, no hay ningún problema. Voy a crear una clase C3Chef, solo para decir que voy a utilizar se podría decir en este caso la colección set. Entonces voy a utilizar lo siguiente. En este voy a crear un 3Chef, ¿sí?, de un objeto colección que va a ser igual a un new 3Chef, abro, cierro paréntesis, punto y coma. Lo primero que me va a pedir es que importe esta clase. ¿Qué estoy haciendo en este momento? Estoy declarando o creando un objeto de la clase 3Chef de una manera global. ¿Para qué? Para que este objeto o esta colección que creé, yo la pueda instanciar o llamar en cualquier función. Entonces, voy a crear el primer método, public void, ¿sí?, el método de agregar o de insertar valores, ¿ya? En esta voy a decir que no ingrese nada, pero sí, aquí me va a decir, aquí sí voy a hacer un ciclo repetitivo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que por lo menos 5 valores se inserten. Entonces digo for dentro de un i igual a 0, punto y coma, y menor que 5, punto y coma, y más. ¿Por qué estamos utilizando ciclos repetitivos? Es para podernos recopilar o retroalimentarnos de estos ciclos repetitivos. En este yo le voy a decir escáner, objeto, no, perdón, no voy a utilizar escáner, voy a utilizar una clase de tipo random, y para que sean números aleatorios. Es igual a unión random, abro y cierro. Puntico. Ya, ahí se logra ver mejor. Y de aquí, obviamente, lo que me va a pedir es que importe la clase random. Y ahora sí, le voy a decir a este objeto colección punto add. ¿Qué le voy a ingresar? Este objeto r punto next, ¿sí? Vamos a utilizar el next in para que almacene enteros aleatorios, independientemente 5 números aleatorios, ¿ya? Esto es lo primero que va a tener mi función, agregar valores. Luego, ¿qué necesito? Voy a necesitar, se podría decir el término visualizar estos valores. Al momento de visualizar estos valores, yo voy a utilizar un iterator. En esta parte yo le digo public void método de visualizar valores, abro, cierro paréntesis, y en esta voy diciendo qué tengo que hacer o qué tengo que generar. Lo primero que se acuerdan que tenía que hacer es el iterator, ¿sí? Porque voy a tener que recorrer y interactuar este iterador. Es igual. ¿A qué era igual este iterador? Si se acuerdan. Añado ya la librería. ¿A qué era igual este iterador o qué le asignaba? A este objeto de colección punto, ¿sí?, iterator. Entonces, hago ya o selecciono todo lo que está almacenado en esta colección, recójame, ¿ya? Luego digo while, ¿ya? It punto, ¿sí?, has next, abro, cierro paréntesis. Y en esta yo le digo system.o.println, ¿sí? Y le pongo el valor, 2 puntos,
y le pongo más. ¿Qué concateno? El iterador punto next. Punto y coma. Aquí que estoy ocasionando o que estoy generando es de que cada vez que vaya recorriendo, imprímame el valor, ¿sí? Entonces voy a probar las dos opciones. Entonces, digo, caso 1, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? Llamar a mi clase. En el caso que cuando sea más de una línea en el switch, lo que primero tenemos que hacer es declarar entre llaves, porque es más de un proceso, porque quiero que se visualice, quiero que haga la clase y quiero que haga otras opciones más. Ya, le pongo el proceso. Entonces aquí lo primero que tengo que hacer es crear o instanciar a mi clase Chef. Mi objeto de la clase es igual a un new C Chef, abro, cierro paréntesis, punto y coma. Lo primero que me va a pedir es importar, ¿no? Que sea del paquete de la clase. Ahora, como este paquete, como esta clase, yo siempre la voy a utilizar, no solo en este método, sino en varios, siempre esto se va a tener que declarar igual en forma global o general en mi mail, para poder luego posteriormente solo llamar a este objeto. Entonces ahí digo, objeto de la clase, punto, y voy a llamar a mi método agregar, punto y coma. Bien, el caso 2, que era el de listar, igual hago lo mismo. Digo, mi objeto de la clase, punto, el método de visualizar, control C. Voy a ejecutar, y ahora sí, voy a hacer más grande el espacio, y voy a ingresar el valor 1. Caso 1, salió el mensaje, voy a ingresar el caso 2, y si se dan cuenta, el valor ya salió aquí, caso 2, y los 5 valores que se ingresaron. Como son random, puede ser cualquier número entero, ¿sí? Voy a delimitar, voy a poner en el random, digamos que solo sean 10, ¿ya? Voy a ejecutar nuevamente, selecciono el valor de 1, luego el valor de 2, y aquí si se dieron cuenta, lo que salió en el valor 2 solo fue un número entero, porque yo ya le puse que solo sean hasta el número 10, o la sintaxis del 10. Entonces, aquí puedo ir generando todos los procesos de inserción. Puedo decir que de vez del random utilice un scan que pueda pedirme un valor o pueda generar diferentes procesos. Eso es independiente con qué valor quiero agregar mi colección, ¿sí? Entonces, lo único que para agregar que necesito es el objeto de la colección y el punto ADD, ¿sí? Y para visualizar voy a necesitar mi iterator y siempre y cuando tenga este valor va a imprimirlo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Podemos continuar. Voy con el siguiente método. El otro método que dijimos que vamos a hacer es eliminar un elemento. Entonces, lo que tengo que hacer aquí, ¿sí? Es public void, ¿sí? El método de eliminar elemento. Pero aquí o puedo ingresar por este medio el elemento o puedo solicitar en este mismo método. Voy a hacer que solicite en este mismo método, ¿sí? El objeto para que vaya a eliminar, ¿sí? O el que yo deseo eliminar, ¿no? Entonces, lo primero que me va a pedir es importar esta clase. Ay, yo hice... Ya, lo que primero me va a pedir es importar la clase de tipo escáner, ¿sí? En el cual yo tengo que decir que se importe la de tipo escáner. Algo pasó. Ya.
Ahí sí ya me pidió el de tipo escáner, la opción. ¿Sí? Aquí, ¿qué más me va a solicitar? Luego voy a tener que decir system.o.println y le pongo el mensaje. El mensaje que va a decir es ingrese el valor a eliminar. Cuando ustedes se dan cuenta al momento de que son los tipos list y de tipo set, yo elimino por elementos. En los hash yo puedo eliminar también por cuestiones de claves, ¿sí? Entonces, ahí si yo ya digo que ingresé este elemento, yo le digo a mi objeto de colección, punto, remove, ¿y qué tiene que ingresar? Este objeto de lectura, punto, y le pongo punto, next, in, porque vamos a hacer con valores enteros, punto y coma. Y ya se removería en el caso de que exista. Si no existe, simplemente no va a eliminarse, ¿no? Vamos con el siguiente método. El siguiente método es eliminar el primer elemento de la lista. Es decir, que independientemente de lo que tenga yo ahí, yo necesito eliminar el primero de la lista. Entonces voy a crear el método y le voy a decir igual que sea público, que no retorne nada. No se olviden que hay que poner los mensajes, ¿sí? Pero por cuestión de tiempo podemos ir avanzando. Eliminar primer elemento. Abro, cierro, puntico. Ya ves, diré. Aquí lo único que necesito es lo siguiente. Mi objeto de colección, ¿sí? Punto, y vamos a buscar lo que es el pool freeze, ¿sí? Punto y coma. Si se dieron cuenta, también hay el push last. Ese vuelta en cambio me va a permitir eliminar el último de la lista. Vamos a instanciar estas clases o estos procesos para poder ir conociendo que se hayan ejecutado. Voy a poner ahora el caso 3. Si se dan cuenta, si yo me copio el mismo, me va a salir el error porque dice que ya el caso 2 ya lo existe, ¿no? El caso 3, llamo o instancio a mi método 3, punto, método de eliminar elemento, punto y coma, y asimismo hago el caso 4, ¿no? En el caso 4, ¿qué hacía? Es eliminar el primero de la lista. Entonces vamos a ir viendo que aquí es eliminar punto M, eliminar el primero de la lista, ¿no? Vamos a ejecutar. Ya, voy a ingresar el valor 1, se ingresó. Voy a visualizar qué elementos tiene. Tiene tales elementos, ¿sí? Voy a copiarme el valor del 4 para ver si se elimina. Valor 3, dice ingresa el valor a eliminar. Cojo, visualizo para ver si se eliminó. Y si se dan cuenta, ahora ya tengo solo 4 valores, ¿no? 1, 2, 3, 4 valores. Ahora voy a seleccionar la opción que dice 4 para poder eliminar el primero. Entonces voy a hacer el 4. Caso 4, voy a visualizar a ver si se eliminó. Y si se dieron cuenta, sí se eliminó ya el primer valor. El primer valor era negativo, si se daban cuenta. Y ahora solo tenemos 3 valores. ¿Alguna pregunta aquí? Chicos, ¿alguna pregunta? No, hija, ninguna. Ya, sí estamos claros, sí estamos entendiendo, y si no, igual me indican para poderlo ir explicando o repetirlo. Vamos con la siguiente opción. La siguiente opción es buscar o verificar que exista este elemento o que contenga este elemento, ¿no? Entonces, para eso yo utilizo lo que es mi contains. Verifico si existe este elemento. Entonces, voy a copiarme esta otra función, solo es para poder optimizar el tiempo. Y digo m buscar elemento, ¿ya?
ingreso el valor a buscar, ¿no? En cambio aquí lo que tengo que hacer es lo siguiente. Lo primero que tengo que hacer es que al momento de hacer voy a decir un system, ¿sí? Digo, en mi system.out.println voy a hacer lo siguiente, digo, el elemento, ¿sí? El elemento, y le voy a poner más, concatenar, y voy a poner, me falta recoger el valor, entonces yo le digo en mi, ¿sí? Elemento, le voy a recoger mi objeto de lectura, punto, next in, porque estamos trabajando con los next, con los enteros, ¿no? Entonces digo, siempre y cuando, digo, el elemento, y le voy a, para que se visualice qué elemento voy a buscar, le pongo más, ¿sí? Y le pongo mi objeto de colección, punto, contains, y aquí me va a pedir el qué elemento voy a buscar. Y le pongo punto y coma. Aquí me va a decir el elemento 2, digamos, existe o el elemento 2 no existe. Van a darse cuenta de qué tipo me va o cómo me va a retornar. Entonces voy a llamar o voy a instanciar este objeto para que se den cuenta y podamos buscar o podamos probar esta opción. Doy en el caso 5 y voy a decir ahora el método era punto método buscar. ¿Ya? Voy a ejecutar. Lo primero que voy a hacer es insertar porque necesitamos tener valores. Visualizo qué valores voy a tener y voy a copiarme igual el cuarto valor o el tercer valor, no importa el valor que yo desee. Ahora sí voy a seleccionar la opción que diga 5, ¿sí? Doy enter y me dice ingrese el valor a buscar, ¿ya? Doy enter y lo que me va a decir el elemento tal, true. Entonces, ¿qué valor o cómo me va a devolver es true o false? Entonces voy a probar otra vez. Voy a poner la opción 5. Voy a ingresar el mismo valor, pero le voy a poner el 3 al final. ¿Y qué va a ocasionar aquí? Voy a ocasionar es un ciclo infinito que no existe. Entonces, para el proceso. Entonces, el contain no tiene una opción de false, ¿sí? Sino tiene una opción de que no existe el valor, entonces no sé qué obtener o no sé qué devolver, ¿sí? Ese es el gran inconveniente que se tiene en esta parte, ¿no? Con el contains. Ya vamos a utilizar otro que es el equal, que ese sí, en cambio, al momento de buscar, por ejemplo, le digo, sí, ¿no es cierto? Mi objeto de colección, punto, equals, es igual, si este objeto es igual, ¿sí? ¿A qué es igual? Al elemento que ingrese, entonces voy a salir o va a retornarme un mensaje. Entonces aquí, ¿qué tengo que hacer? System.println y aquí digo, existe el valor, ¿ya? Y si no, ¿sí? Ahí sí, el caso contrario, entonces no existe el valor, que eso es lo más recomendable utilizar, ¿no? No el contains, porque el contains siempre me dice, siempre y cuando exista va a devolver true, y si no, va a haber algún problema, ¿sí? ¿Aquí alguna pregunta? No hice ninguna pregunta. Ya. Vamos con la siguiente opción. La siguiente opción dice retornar el primer valor. Entonces hago lo mismo. Digo, public void m, sí, método de buscar primer valor.
o primer elemento, como lo queramos manejar, se podría decir, esta opción. Entonces, yo aquí le digo system.o.println y le digo el primer elemento es 2 puntos, ¿sí? Y le pongo más para concatenar y le digo mi objeto colección punto y vamos a buscar la opción que dice punto freeze, ¿sí? Y este es el que me devuelve el primer valor. Asimismo, ¿sí? Hago la vuelta del método para el último valor. En cambio, aquí de vez de la opción punto freeze, aquí utilizamos el punto last. ¿Sí? Entonces, estos métodos igual me van a permitir o buscar o retornar el primer valor o retornar el último valor que yo tengo en mi colección, independiente del tipo, ¿no? Como les digo, en este caso estamos utilizando el tree shape, pero podemos utilizar cualquier otro método, ¿no? El otro método, para ya probar de una vez, el otro es verificar si la lista, ¿sí? Verificar si la lista está vacía. Entonces, para hacer esa verificación, si la lista está vacía, se realiza lo siguiente. Entonces, yo voy a crear igual otro método. Digo public, voy, método de vacía, ¿sí? Abro, cierro y aquí voy a decir lo siguiente. Sí, mi objeto colección. Punto, aquí le voy a preguntar el punto is embed, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué me va a retornar? Si es embed, es decir, está la lista vacía. Entonces, aquí le pongo system.o.println y le digo la lista está vacía. ¿Ya? Si no, caso contrario, sí, en el else tengo es que la lista tiene datos. Tiene datos, o tiene elementos, o tiene valores, ¿no? El otro método que también tenemos es el de eliminación completa. Si se acuerdan, en esta parte es lo mismo. Tenía lo que es el public, void, ¿sí? Método de vaciar, en cambio, vaciar colección. Y lo que tengo que hacer aquí es lo siguiente. A mi objeto, colección, punto, objeto colección, punto, remove, all. ¿Ya? Punto y coma. En este caso, este objeto de remove, ¿sí? ¿Qué me va a salir? No se me actualiza. No se me actualiza. Punto. Ya. ¿Qué me va a pedir? La colección. ¿Qué colección yo quiero remover? Sí, entonces tengo que poner la colección misma. Otro método que también tengo ya es del de salir, que ese ya no se necesita, pero sí puedo programar una opción de salir. Eso se hace de la siguiente manera. Public, void, método de salir, abro, cierro, punto y coma, diré abro paréntesis, y aquí lo que pongo es el close, abro, cierro. Pero no es que solo tengo que poner el close nada más. Aquí le pongo system, ¿sí? Y aquí van a poder lo que es el punto close, pero diferente con la opción exit. Y le pongo la opción 0. Entonces, esa opción 0 dice vacíeme o ciérreme el programa o deje de ejecutarse. Entonces, sí puedo ponerle aquí, digamos que para el método 1, digamos que el método 1
Solo le voy a cambiar para que ustedes vean método de salir. Voy a ejecutar para que lo vean. Sí, estoy en la parte de aquí, voy a ingresar uno y enter. Y ya cerró el proceso. Sí, el system.exit cierra el proceso o deja de ejecutarse el proceso. ¿Sí? Entonces, eso también lo puedo poner. Entonces, cuando le ponga, digamos, ingresó el 10, sale. Pero entonces aquí que debería cumplir siempre y cuando sea mayor a 10, a 11, cierra el proceso. Entonces aquí ya no vendría un valor por defecto, sino en el caso de que sea 10, ¿sí? En el caso que sea 10, ¿qué tengo que hacer? A mi objeto clase, ¿sí? En mi objeto clase punto método salir. ¿Sí? Y obviamente aquí me falta llamar a los otros métodos, que era el método 6, el método 7, 8, 9. ¿Ya? Entonces voy a empezar a llamar para que vayamos viendo 6, 7, 8, 9. ¿Cuál era el método 6? Si no me equivoco, era el método de buscar. Ya, no, ya he tenido el método. El de buscar primero. Sí, solo voy copiando, cambiando las funciones porque ya está instanciado. Y luego tengo el método de vaciar, o ver si está vacía, perdón, primero. Y el otro de vaciar ya la colección. ¿Sí? Entonces, estos métodos que yo voy a ir utilizando, yo voy a ir retroalimentándome, ¿no? O manejando qué procesos quiero liberar o quiero manejar para poder generar, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? No, hija, todo bien. ¿Sí estamos claros? Sí. Ya, ahora, podemos tener muchas opciones, o sea, el switch me va a permitir, se podría decir, todas las opciones que yo requiera o todas las disponibilidades que yo genere en el proceso. Pero lo que les decía es que ustedes lo que necesiten cumplir, tengan esta opción y si cumple esta opción, realice tal proceso. Voy a enseñarles la siguiente, igual una parte, un comando que me permita, se podría decir el término borrar la consola o limpiar la consola. En esta yo voy a hacer lo siguiente para que se den cuenta, ¿no? Voy a poner system.o.flush, ¿no? Vamos a darnos cuenta. Voy a ingresar la opción 1, enter, y visualiza. Voy a enseñar a hacer la opción 2 y visualiza. ¿Qué ha ocasionado en este momento? Que cuando yo siempre genere, no es que se me va a hacer la opción flush de eliminar, sino que ya se tiene almacenado. Ahora voy a hacer el siguiente método también para que se den cuenta cuál es la diferencia entre el uno y el otro, ¿no? No hay la opción cleaner en esta. Déjenme ver si es que funciona en el system, pongo entre comillas el CLS, que también era otra opción para poder eliminar o vaciar. Aquí me dice que no tengo esta opción, por lo cual la tengo que crear. Igual tengo que crear esta función para vaciar o eliminar o limpiar la pantalla. ¿Alguien de ustedes ha manejado lo que son la opción de limpiar las pantallas o ejecutar este proceso de pantalla del cleaner? No sé si alguien se acuerda de un en tiempo real, el routine time. ¿Alguna vez han probado la limpieza de pantalla? De mi parte, no, hija.
¿Alguien de ustedes adicional que alguien haya visto cómo limpiar? Que es decir, bórreme todo lo anterior y vuélvame a ejecutar el proceso. No, Inge, bueno, lo máximo que he hecho es borrar, o sea, toditos los archivos que se encuentran en la computadora por un comando creo que era de la computadora. Me Sí, sí. acuerdo que pero de ahí sí, no de eliminar, o sea, datos de la pantalla, no. De la consola era más, no de la pantalla, de la consola que permita generar. Hay muchas opciones o muchos métodos en los cuales yo digo o indico esta opción de eliminación, pero algunos métodos como ya se actualizaron ya no existen esas clases, entonces por eso ya no le está reconociendo el CLIAN o el CLRS, ¿sí? Pero ya les voy a dar averiguando eso, cómo se les vacía para poder irles visualizando, irles viendo cómo puedan generar. Hasta aquí, ¿alguna pregunta adicional, chicos? ¿Algo que no se haya entendido sobre todos los métodos que hemos creado? No hice ninguna pregunta. ¿Ya? A ver, entonces, esto en sí las colecciones tienen muchos métodos. Si ustedes se daban cuenta, si objeto.colección tiene muchos métodos, ¿no? Los cuales ya algunos hemos ido viendo, hemos ido generando, podemos ir agregando o ir imprimiendo. Pero los más esenciales que nosotros vamos a manejar en las colecciones son los que les hemos visto, ¿no? Eliminar, comprobar, buscar, eliminar, agregar, ¿sí? Entonces también eso lo tienen que ir considerando. Hay otra opción que también de vez del ADD también van a encontrar en algunas colecciones el punto insert, ¿sí? En esta colección de tipo Treasure no la van a encontrar, pero sí en otro que es ArrayList, esa sí la van a encontrar como el insert, ¿no? Porque es más de tipo vector. Entonces, eso para que se lo considere en cuestión de estos procesos que lo estamos manejando y lo estamos utilizando. Ahora, voy a crear un método adicional, ¿sí? En el cual voy a crear un método de agregar con maps o maps, ¿sí? Entonces, en este método voy a crear un objeto primero de tipo hashmap. Ya, el objeto que yo le nombre, ¿sí? Es el que yo desee. Es igual. Si ustedes se daban cuenta, al momento de que yo le diga new hashmap, abro, cierro paréntesis, punto y coma. Lo primero que me va a pedir es que importe, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, yo aquí tenía el mayor y menor que yo tenía que decir aquí integer, coma, y aquí ponía el array list, por ejemplo. ¿Qué me va a permitir? Me va a permitir insertar claves enteras, pero los valores van a ser de tipo array list. En este caso igual tengo que importar el array list. Pero como ya declaro que sea de este mismo tipo, igual necesito que tenga almacenándome de ese mismo tipo. En el caso que yo solo ponga hashmap, ¿sí? Objeto C1, le pongo un nombre, es igual a new hashmap, y abro, cierro paréntesis, punto y coma. ¿Qué va a ocasionar? Que todas las claves y los objetos sean de tipo string. Eso les recordaba, que tanto la clase como los valores van a ser de tipo string. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hacer que ingresen valores, cualquier valor. Entonces, para poder decir que ingrese un valor a esta lista, yo le digo a mi objeto C1.add, pero aquí no hay el add, sino aquí va a decir punto put. ¿Por qué? Porque aquí dice agrégueme, sí, con qué clave, digamos la clave 1, y qué valor, le digo 23, punto y coma.
Como es este objeto 1 no tiene un tipo de dato predeterminante, sino es objeto nada más, entonces no habría ningún problema en agregar. Pero en el caso del objeto C, ¿sí? Punto, put, perdón, objeto C, punto, put, aquí ya me va a decir, tienen que ser de tipo entero, la clave, y el valor de array list. Entonces, yo aquí, si esta B, por ejemplo, no existe, ¿sí? Sino que se me crea por defecto. Entonces, debo de crear esta variable local. Cuando yo creo esta variable local, si se dan cuenta, ya dice array list B. Puedo decir b.add, entre paréntesis, aquí le pongo un punto y coma, b.add 2, punto y coma. Aquí, ¿qué clase voy a decir? Que sea la 60, ¿ya? Pero aquí, esta B dice que debe ser inicializada, entonces debo de ponerle en null. O si no, ponerle new array list, abro, cierro paréntesis, y ahí ya le inicializo. Voy a imprimir, voy a hacer la impresión, y voy a solo decir, imprímame tal valor. Pero se va a visualizar de diferente manera, ya van a ver. System.out.println y le digo hashmap y le voy a poner más y le voy a poner mi objeto C, punto y coma. ¿Ya? Pero aquí, ¿qué me va a decir? No puedo imprimir de esa manera. Perdón, primero. Bueno, primero no podría imprimir, va a imprimirse de diferente forma, perdón dicho, ¿sí? Pero sí va a visualizarse. Voy a hacer, y van a darse cuenta ahora, en cambio, el hashmap 2. Ya, control C, y voy a llamar a este objeto, ¿sí? Y ya vamos a darnos cuenta, en este caso, el objeto, está mal el nombre, ¿sí? Y ahí sí voy a instanciar. Solo para probar, voy a poner en la opción 1, para que se den cuenta, ¿no? Voy a seleccionar 1, y si se dieron, aquí está hashmap, y me sale entre paréntesis, perdón, entre llaves, 60 igual a, entre corchetes, 1,2. Y en cambio, cuando solo sean directamente, o sea, solo sean de tipo string o de objetos, va las llaves, la clave es igual al valor, ¿sí? Aquí, ¿qué cambia? La clave es igual a los valores, pero como son colecciones o son subcolecciones, se diferencian con los corchetes. ¿Alguna pregunta? No me hice ninguna. Ya, si estamos claros, si no entendemos, sí me gustaría que me pregunten en el caso que no se logre entender. Ya, voy a parar el proceso y esto es en sí lo que hemos manejado en colecciones. Tienen muchas funcionalidades, dependen mucho de las colecciones que yo seleccione, sean list, set o maps, ¿sí? Pero puedo realizar las funciones que yo requiera. Ahora, solo como introducción, sí, ya están todas las actividades activas. No se olviden que hasta el 19 se tiene que cumplir la actividad 5, la actividad 4. Sí, la actividad 3 ya está ya voy a pasar a evaluación después del 19, ¿sí? Entonces, eso que lo consideren, está hasta el 23, luego la evaluación, y se las asignará, ¿no? No se olviden de hacer los glosarios, los foros de tutoría, como les decía, pueden incorporar algún tema de debate que ustedes puedan, algo relevante a colecciones, a ficheros, algo que encontraron, algo que es recursividad, algún método o algún ejercicio que lo puedan ir compartiendo y lo puedan ir realizando. También se va a activar la evaluación del primer parcial. Va a estar activa desde toda la próxima semana, desde el día lunes hasta el día viernes.
¿sí? Se adelantó por cuestiones que vamos a estar en otros procesos, se va a adelantar la siguiente semana. Van a tener un tiempo límite de 45 minutos. Tienen que leer detenidamente las preguntas. Son preguntas aleatorias, que a cada persona le va a salir diferentes preguntas. Van a tener un límite de tiempo, un solo intento, ¿sí? Y considerar que en la parte de evaluaciones o en parte de su plataforma, son ustedes responsables, cada estudiante, de su contraseña. Puede haber ocasiones, chicos, que dicen, yo no di, pero ya apareció, ¿no? Nosotros como docentes podemos ver en qué momento dieron, cuánto tiempo se demoraron, qué preguntas respondieron, desde qué map dieron, o sea, la dirección map. O sea, nosotros vemos detalladamente esa parte. Entonces, no nos podrán decir en este caso, es que yo no di. Sí, sí dio porque tiene el registro. Entonces, para eso les pido que tengan mucho cuidado en sus contraseñas.